Hola Sagitario, bienvenido a Lili Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Y pues vamos a hacer tu especial amor. Bueno, vamos a ver cómo está tu energía, el mensaje que hay para nuestros amigos que están solteros y finalmente para los que tienen una conexión o persona especial. Te invito a suscribirte ahí abajo a la derecha para que siempre recibas nuestros mensajes y para que puedas así siempre estar con nosotros. Gracias por escucharnos porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Así que muchas bendiciones. En este momento de manera energética me dicen que estás teniendo una visión distorsionada de una situación, que tus pensamientos están intoxicados y fíjate que acá te están diciendo que necesitas pasar tiempo en el espacio natural. Esta carta lo indica y esta es la carta que te dice, es tiempo de limpieza del espacio mágico. Entonces yo te recomiendo algún tipo de ritual que nazca de tu corazón o alguno que puedas ver en YouTube, en alguna página no sé, de rituales. Puedes ver por ejemplo los que tenemos nosotros en la lista de limpiezas de la descripción en el primer comentario. Pero sí, fíjate que es tu mente la que te está jugando una mala pasada y estás viendo las cosas como no son. ¿Sí? No sé específicamente a qué situación se refieran, pero me están diciendo que estás viendo una situación de manera distorsionada y que tú debes darte tu lugar. De repente hay gente que te ha querido hacer sentir como si tú fueras lo peor cuando eso no es así. Sácate de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, de tu alma, todas esas basuras que a veces la gente tira en uno porque no te lo mereces. Entonces quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios yo soy amor, ¿sí? Porque siento que lo que han intentado afectar es tu autoestima. Siento que lo que han intentado lesionar es el amor propio que tú te tienes. Entonces vamos a limpiarnos de la energía de toda esta gente. Yo te recomendaría muchísimo hacerte tu limpieza del huevo, hacerte las limpiezas que tú desees hacerte y luego de ello armonizarte mucho en tierra, ¿sí? Para trabajar ese cuarto chakra, pero por amor propio. Si puedes conseguir esencia de Reiki Amor, estaría genial. Y quiero que trabajes muchísimo el autoconcepto. Veo que algunos de ustedes han estado rodeados de personas miserables. O sea, a veces yo siento paz, a veces siento como neutro, a veces siento enojo, a veces tristeza cuando estoy haciendo la lectura. Y ahorita siento como cierta molestia porque veo que ha habido como alguien intentando hacerte sentir menos, hacerte sentir que no vales. Y que lo peor es que tú te lo has creído en muchas oportunidades. Entonces, ojo con esto, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora. Mensaje para los que están solteros, ¿ok? Los que no salen con nadie, no tienen ningún vínculo ex. Recuerden que estas lecturas son generales, tomen lo que vaya para ustedes, el resto suéltenlo. Y que si quieres ya algo personalizado a tu energía, con muchísimo gusto en mi primer comentario de descripción está mi contacto. Tú estás en un momento en el que te estás volviendo a empoderar o tu espíritu siente la necesidad de volver a retomar esa fuerza. ¿Sí? Ya estuvo bueno de ceder como a esta parte instintiva que viene representada por el león y meterle un poquito más de razón a las relaciones, ¿sabes? Tú eres una persona que a veces se deja llevar mucho por los sentimientos, por las emociones, por las pasiones y que por eso a veces terminas lastimado, porque tú piensas que todo el mundo quiere con la misma intensidad que tú lo haces. Tú piensas que todo el mundo se compromete con la misma lealtad que tú entregas. Entonces te están diciendo tus guías espirituales. La primera lección que queremos que tú aprendas en este momento
es que no todo el mundo está a tu nivel emocional. No todo el mundo tiene responsabilidad afectiva como tú la tienes. Eso es algo que hay que aprender y que hay que aceptar e interiorizar. La carta de la luna me dice que estás terriblemente decepcionado de este tema sentimental o amoroso. Ha habido muchas mentiras. Recuerden que esta lectura es para los que no piensan en su ex, no quieren volver con su ex. Pero, los ex como han marcado. La luna me dice, estás cansado de las mentiras, de los engaños, de las traiciones, de la gente con doble cara. ¿Y cómo evitamos encontrarnos a este tipo de gente? Precisamente actuando con un poco más de inteligencia y tomándonos el tiempo de conocer al otro, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que podemos empezar a evitar este tipo de situaciones. No te preocupes, vas a conocer a una persona, pero siento que va a ser mayor que tú, o va a ser una especie de alma vieja, una persona muy segura, una persona muy firme en sus decisiones, alguien muy centrado. Me dice que algo que podría estar pasando, y es que de pronto al inicio podrías pensar que es alguien con quien tú en otras circunstancias nunca te verías saliendo, pero que definitivamente pues sí es una excelente oportunidad. Así que no lo vayas a desaprovechar por nada del mundo. Veo que es alguien con quien te iría muy bien, pero es alguien que aparece no a corto plazo. Siento que es alguien que va a finalizar cuando termines, cuando tú termines este proceso de conocerte contigo, a ti mismo, y de encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, mucho cuidadito, por favor, de volverte a acelerar y a meterle corazón tan rápido a las cosas. Llega este rey de bastos y este rey de bastos te va a decir, no, así no son las cosas, vamos con calma, vamos despacio, vamos con autocontrol y todo va a funcionar mejor, ¿ok? Vamos a ver mensaje ahora para los que tienen una conexión especial con alguien, sea el crush, novio, esposo, amante, ex, estén juntos, separados o en contacto cero. Quiero que mientras barajo digas el nombre completo de esa persona en tu mente, ¿ok? Y de una vez te suscribas. Y gracias de parte de nuestros peluditos. Ok. Aquí hay un tema familiar en medio de la relación, ¿sabes? Hay un tema familiar bien importante, pero es un tema que se logra estabilizar. Por un lado, escúchame bien, por un lado, han habido problemas económicos, bajones económicos, muy serios que afectaron la paz y la tranquilidad del hogar, ¿sí? Ha habido circunstancias, pues lógicamente dicen que cuando a veces ¿cómo se dice? Que si la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Bueno, el hecho es que han habido circunstancias bien tensionantes por esta parte económica que les han afectado a ustedes como pareja. Y afortunadamente, y como buena nueva, eso es algo que se va a resolver. Así que no se preocupen si hay un tema económico, si habían estado peleando por dinero, si habían estado peleando porque el trabajo de uno no les permite tener tiempo para la familia. Todo eso tiende también a equilibrarse, ¿sí? Tu persona especial dice, necesito pasar más tiempo con mi familia, con mi hogar, con mi pareja, con mis hijos. Necesito construir ese proyecto de vida al lado de Sagitario, ¿sí? Y fíjate que llega el sol. Veo que las parejas se van a dar nuevas oportunidades, ¿sí? Y siento que esto tiene que ver muchísimo con el hecho de que van a empezar a compartir más, ¿sí? Entonces esto es bien importante, porque sí siento que van a empezar a compartir demasiado, a estar
como más pendiente, alguien va a estar más pendiente de ti. La carta del sol también es ese calor, ese afecto, ese cariño, sí, esa ternura. Entonces fíjate que alguien quiere estabilizar las cosas en el hogar, en la casa, y comienza como a ser más expresivo, ¿sí? Y eso me gusta, me gusta porque de repente pues todavía se empezaba a sentir que esta persona estaba como muy fría, así, muy distante, muy seca. Y tú dirías, ¿hay alguien más? Pues si había alguien más ya desapareció de aquí o va a desaparecer del camino de ustedes. Veo que esta persona ahora se centra más en el hogar y en estar juntos, en estar bien. Fíjate que para quien no tenía trabajo llega mucho, pero llega en equilibrio. También me dice, son una pareja que va a aprender rápido cómo estar en equilibrio, ¿sabes? Y esto me parece genialísimo. Entonces me gusta muchísimo y me parece algo maravilloso. Sí, es algo muy, muy bonito, muy bueno. Bueno, eso por este lado. Prepárate para recibir muchísimo afecto de parte de la persona que tienes en tu corazón. Porque sí le vas a sentir como un poco más meloso o melosa. Veo que es alguien de signo Libra, de signo Leo. Sí, Libra y Leo me resuenan muchísimo para ti. Veamos qué letras podría haber en su nombre. Recuerda irte suscribiendo abajo a la derecha. Una V, una W, una J, una M y una C. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen, ¿ok? Recuerda quedarte ya mismo en nuestra limpieza energética que te ayudará muchísimo y pues bendiciones, comparte este video. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.